El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia. Desde la época del iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. Por último, cabe destacar que en las sociedades capitalistas modernas existe una industria cultural, con un mercado donde se ofrecen bienes culturales, sujetos a las leyes de la oferta y la demanda de la economía. En ese sentido, cabe destacar que existe una resistencia al movimiento capitalista, que es la resistencia de las luchas ante todo lo que sea injusto para el bien común, para el ser humano y para el buen vivir. Y esas luchas se dan en los terrenos más ásperos de las ciudades. Es en ese sentido también que existen personas que toman la lucha como bandera y van al frente. Por eso hoy tengo el agrado de presentarles una charla exquisita con la poeta y activista por los derechos humanos Anaí Celeste Cao Sileiro. Ahí quedó. ¿Cómo que hicimos? Muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. La idea de la charla es que nos cuentes desde tu punto de vista cómo ves a la cultura actual del país, si es que se puede ver de algún punto de vista, y en general, ¿no? Este conflicto que se genera por todas las vertientes justamente culturales, que parece que como que están como implosionando, ¿no? En este contexto histórico. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, está buena la pregunta. Bolivia, por ejemplo, resolvió su problema, o no lo resolvió, pero por lo menos intentó resolver su problema del racismo y de la discriminación y de la invisibilidad de los pueblos que le dan origen con los estados, con el Estado plurinacional, sí, ¿no? Que no es la solución, pero ellos avanzaron hacia ese lugar, ¿no? Siguieron manteniendo la estructura estatal, y trataron de que el Estado se transforme en una herramienta, digamos, que sigue siendo una herramienta de orden, pero una herramienta, digamos, con participación de las minorías y con participación de todas las etnias. Sí. Esa fue una experiencia. Nosotros no llegamos a eso. No. Todo lo contrario parece, por lo que se ve. Nosotros no llegamos a eso. Nuestro Estado es un Estado capitalista, ordenador, represor, siempre lo fue, uh-huh. Blanco, en donde en las escuelas, bueno, hemos cambiado, por ejemplo, el Día de la Raza, ya no lo festejamos más, sino tenemos ahora el Día de la Diversidad o el Día, ¿no? El Día de la Diversidad Cultural, creo yo. De la diversidad cultural. Lo cual también es una falacia, porque no hay mucha diversidad. El Día de la Raza, el Día de la Claro, Diversidad, por lo menos algo. Es discutible, porque, desde el punto de vista mío, absolutamente. Porque diversidad cultural sí, pero no estás incluyendo a los pueblos, de ninguna manera. Menos en este 2017. Eso, que el gran debate siempre es, digamos, qué relación tienen que tener las naciones con el Estado. Claro. ¿No? Ese es el gran debate. Milenario. Entonces, nuestro Estado cada vez se profundiza más en ser un Estado comandado por las empresas multinacionales, y las empresas multinacionales imponen también su cultura, entre comillas cultura, ¿no? O sea, en realidad lo que ellos hacen es tomar los saberes de los pueblos, a veces transformarlos
en mercancías, adaptándolos a su sistema de producción y volviéndolos al mercado, ¿no? Como por ejemplo el chipa, o la chipa, o la ropa, o ciertos íconos que los van transformando. Y después imponen las mercancías que producen y bueno, y generan esta cultura, entre comillas, que yo no sé si se podríamos llamar cultura. Yo diría que son, qué sé yo, mercancías, técnicas, tecnologías, en donde lo que le quitan a los pueblos es la capacidad de hacer. Entonces ya los pueblos no hacen, sino que ahora los pueblos consumen. Sí. Entonces desde ahí, desde ese lugar, no hay una cultura. En ese lugar lo que hay es una imposición de mercancías. Y de eso se trata el despojamiento. Ya no tanto el de las tierras, que todavía sigue estando, pero ahora también, más que todo, el tema de la imposición de un sujeto como un sujeto consumidor, un sujeto pasivo, absolutamente pasivo, ¿no? Que bueno, nosotros no aceptamos ese lugar, creo, como pueblo nunca lo aceptamos. De hecho, en la escuela, la educación argentina no es solamente la educación pública, tenés la educación pública, las experiencias de los bachilleratos populares, las experiencias de la educación de los partidos, las experiencias de la educación en lo social, ¿no? Centros culturales, sociedades de fomento, grupos de mujeres, qué sé yo. Los saberes se reproducen en muchos lugares, centros culturales, en fin, bibliotecas populares, ¿no? Pero bueno, el centro neurálgico, sindicatos, el centro neurálgico sigue siendo la educación pública, ¿no? Y ahí también tenés una gran gama, los que siguen reproduciendo la educación religiosa, los que siguen reproduciendo las manos de obra por ahí más específicas para las empresas, como la educación técnica, la educación agrotécnica, la técnica y la agrotécnica que están muchísimo más ligadas a las empresas y sobre todo en este momento, y reproducen esa necesidad, ¿no? Tanto cultural como de mano de obra, produciendo esa adaptación del pibe o de la piba. Bueno, después tenés las escuelas de arte donde se tratan de transmitir otras cosas. Creo que son saberes fragmentados, ¿no? Hemos perdido la integración en cuanto a los saberes. Hay un gran oleaje que parece que viene pujando en el mundo, que es el tema de la mujer. Yo creo que en ese punto yo creo que es el avance de estas sociedades violentas o de este imperialismo absolutamente saqueador y que transforma a las personas en soldados, que las transforma en guerreros, que las transforman en gente, digamos, absolutamente obediente a las órdenes del poder, cada vez más, por ejemplo, como es el caso de Israel, o como es el caso de los norteamericanos, o como es el caso de un montón de culturas en donde lo que prima son los saberes que tienen que ver con los saberes de la guerra, ¿no? Disciplina, orden, bla, 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 ¿no? Y bueno, que creo que esta cuestión del ni una menos o del movimiento de mujeres, creo que de alguna manera advierte esa ola de barbarie que estamos siendo sometidos, a la cual estamos siendo sometidos, ¿no? Digo, el otro día nos enteramos que cuando fue la represión a los mapuches metieron presos a chicos chiquititos, ¿no? Y los metieron en una cárcel, y también nos enteramos que en Palestina los israelitas llevan a los chicos presos, los torturan e incluso los matan, ¿no? Entonces ese imperialismo está volviendo con una fuerza desgarradora, una fuerza de crueldad tremenda, que me parece que algunos sectores que defienden o que tradicionalmente han defendido la vida y no se han adaptado frente a esa crueldad del patriarcado, bueno,
despiertan. Creo que las mujeres, me atrevería a decir, son una reacción, este movimiento de mujeres son una reacción frente a eso, sí, a esa crueldad, ¿no? Dedicado a las mujeres, a todas las compañeras que luchan por descubrirse enteras. Como una ola que nace en el mar para que la espuma avance, este cuerpo nace, parido por la fuerza que reconoce el peso del músculo vital. Unido a su violencia, experimento la forma. Soy el útero y el hueso, los dolores de parto y el riñón, el placer que respira sediento. Un grupo de venas estiradas y oscuras. Conozco la continuidad, padezco vida y muerte. Quiero saber la superficie que me sostiene, entender la sangre cuando cierro los ojos y encuentro la memoria. Conozco la continuidad, padezco vida y muerte. Soy el útero y el hueso, los dolores de parto y el riñón, el placer de mis ojos, sus mismos cuerpos que respiran. Quiero saber la superficie que me sostiene, entender la sangre cuando cierro los ojos y encuentro la memoria. Puedo saber cómo el mineral compone los huesos y el agua de los cristalinos expresa la forma y el peso de la carne. Mis pies pesados envejecen. El cuerpo se agota a medida que sufre y goza. Apreciar el labio que ama, el rostro que entiende, el pecho que acompaña. Soy la saliva que gusta, el olfato que calma, la respiración que agota. Pienso, siento y percibo. Toco la densa oscuridad como una lámpara. Materia prima, la cultura, la desculturizamos y la volvemos producto. Como lo que pasó al principio con el imperio, bueno, no sé si el imperio, pero sí la cuestión de este trato de mercancías con Inglaterra, era un punto histórico de Argentina, que materias primas, pero primas, materia, o sea, ponerle algodón y volverlo ropa. En este caso no, en este caso estás hablando de cultura, desculturizarlo y volverlo producto para que los mismos que estén en esa cultura los compren. Sí. Bueno, pero es muy interesante ahí recordar, por ejemplo, el proceso de la independencia de la India. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, ¿qué decían? Decían, bueno, no compramos. No compramos. No colaboramos. El boicot de la India a los no colaboramos. Textiles ingleses. Claro, no colaboramos, no compramos. Sí. O sea, porque entendemos que nosotros no queremos esa dependencia y entendemos dónde está la dependencia. Y dónde está nuestra cultura también. Claro. Ellos lo tenían así también. Sí, hay la rueca, que fíjate que claro. es la bandera. Claro. Uh-huh. Sí, tiene quizás una impronta religiosa sí. que nosotros no tenemos. No, porque acá está muy fragmentado, justamente. Al haber tantos pueblos diversos con diferentes cuestiones religiosas, no. El catolicismo no, si bien hizo bolsa todo un continente para mi gusto, no solamente Argentina. El catolicismo cuando entró cristianos, cuando entraban a colonizar, terrible. Pero acá no claro, tenemos pero... esa identificación de una sola religión, si se quiere, para dar lucha a otro que viene afuera y te quiere pisotear. No está. Claro, pero vos fíjate que ahí las religiones, justamente la religión católica que vos estás hablando, el problema no estaba en la religión en sí. El problema estaba en que esa corriente, digamos, religiosa, que es ese cristianismo,
estaba vinculada con el Estado. Claro. Entonces, el problema es... Es parte de lo mismo. Claro, el problema está en cuando esa religión empieza a tomar, digamos, poder sobre lo público, sobre lo común, ¿no? Y empieza a ser aliada del poder, en este caso del imperio, o de un poder, digamos, que quiere dominar, que quiere controlar, porque las personas que tienen una religión cualquiera o que tienen una creencia cualquiera podemos convivir unas con otras, qué sé yo. Los musulmanes han convivido con los cristianos. Fue el poder el que los rompió esa hermandad, y expulsó, ¿sí? De una manera brutal. No el hecho de... ¿no? Acá el problema es la relación entre la religión y el Estado. Claro. Ese es el problema, cuando la religión empieza a ser un poder más funcional al dominio. O sea, me parece que ahí está el punto, porque bueno, que una persona que haya en un país libre y culto, no, está todo bien, no pasa nada. El problema es cómo se usa el culto. El problema es que hay que saber respetarse, claro, ¿no? Y no querer imponerle al otro ni a la otra, digamos, las cosas que son propias de tus creencias. Entonces, nosotros podemos vivir tranquilamente los pueblos en una convivencia. El problema es el Estado y los mercados, claro, que nacen, digamos, a expensas de los intereses sobre los pueblos. Justamente, ¿no? Hablando de intereses sobre los pueblos, sobre cómo el Estado está ausente en algunos pueblos, o en algunos barrios más que nada, ¿no? Contá un poco lo que es el movimiento del SEAMSE, en el barrio Nicol, en el barrio del otro, no sé. San Enrique. San Enrique, contalo un poco. Bueno, el movimiento que en realidad nace de una asamblea, sí, nace en González Catán, en la ciudad de González Catán, de una asamblea, que a su vez la asamblea lo origina la atención que pusieron algunas maestras que tenían escuelas primarias, o sea, que eran responsables de algunas escuelas que estaban cerca del SEAMSE, de la calle Scarlatti, en el kilómetro 33. SEAMSE es un gran basurero gigante en donde se entierra la basura. Entonces hacen un pozo, ponen un nylon y ahí tiran sin distinción toda la basura, ¿no? Después ponen unos caños para que respire. Claro, para que respire. Y dentro de esos caños hay una antorcha, y esa antorcha, van poniendo la basura una arriba de la otra con este proceso que yo te digo, entierran, y de ahí emanan los gases, ¿no? Porque la basura fermenta, forma por un lado gases y por el otro lado el jugo de basura. Los dos contaminan, tanto por el aire como por la tierra. Las napas freáticas. Exactamente. Todo digamos, las napas subterráneas, la freática, el pampeano, todas las napas internas, y después cuando los gases estos tocan la atmósfera, que está más fría, se transforman en dioxinas y furanos, que es lo que hace que salga ese olor a podrido que nosotros sentimos cuando vamos caminando o cuando estamos cerca. Hola, mi nombre es Ezequiel, yo vivo acá en Tres Cuevas y quiero que cierren el SEAMSE porque cuando comemos sentimos ese feo olor y después hay que andar vomitándolo. Por eso quiero que cierre el SEAMSE. Y por eso, por el SEAMSE, me mandaron que me haga esto, que esto se agita así, y luego que lo pone acá. Mira. Esto se ha transformado en unas sierras, incluso la gente le dicen las sierras de Catán, ¿no? Si vos ves unas sierras ahí inmensas, unas aves. Sí, imagínate la magnitud de eso para que se llamen sierras, ¿no? Eso fue porque ya se convirtió en un basurero a cielo abierto. Claro, es un enterramiento de basura, ¿sí? Entonces, bueno, eso produce enfermedades. Sí. Y graves enfermedades. Graves enfermedades. Entonces, sobre todo en barrios que son
absolutamente empobrecidos, donde no hay agua corriente. Bueno, por eso lo pusieron ahí, creo yo. Ese es mi punto de vista. Seguro. Estado ausente, a eso me refería. El Estado es el que colocó el SEAMSE. Bueno. ¿Sí? Sí. El Estado lo colocó, ya que me preguntas eso, el Estado fue en el año 1978, Claro. ¿no? Plena dictadura Plena militar, dictadura. en donde se colocan estos enterramientos de basura en Catán, este sistema de basura. También, por ejemplo, por la misma época se coloca Claucol, Claro. son la misma época. Sí, sí. Bueno, entonces lo que te decía antes es que los alrededores del SEAMSE, que está poblado, que hay barrios, empiezan a advertir estas maestras de la 125, empiezan a advertir los forúnculos de los chicos, ¿no? En las manos, en el cuerpo, en la cara, y empiezan a advertir los problemas pulmonares que empiezan a tener estos chicos. No puede ser. Se empiezan a dar cuenta que el problema es el basurero. Entonces también los chicos le empiezan a contar que ellos van al fondo, ¿no? Ah, mira. Claro, ellos van al fondo, entonces en un momento del día los militares, los policías le dejaban libre el lugar de atrás del SEAMSE donde tiraban todas las empresas, tiraban, por yo no sé, restos de polvo para lavarropa o no sé, o pan, o bueno, todas esas cosas, los restos de las cosas que ya estaban vencidas, ¿no? Entonces ahí se acumulaban también. Entonces los chicos iban, porque esos tienen las topadoras y se los llevan, ¿no? Entonces los policías le dejaban a los pibes y los pibes entraban, sacaban las cosas rápido y los llevaban, ¿no? Esto pasaba en todo el sistema SEAMSE, no solamente en Catán. En Villa Domínico también, en Norte 3 también, que son los otros dos lugares, digamos, donde funciona, por lo menos acá, donde funciona SEAMSE. A tal punto que creo que fue en Norte 3, si no me equivoco, que murió un nene aplastado por la topadora. Claro. Sí, sí. Que fue una noticia Creo que salió en La Nación. Sí, sí, no lo recuerdo leí, bien. Lo leí, sí. 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 Bueno, acá sucedía lo mismo. Claro. No ¿no? lo veían. Entonces también le contaban a las maestras esto, ¿no? Porque nosotros vamos acá, ¿no? Entonces empezaron a dar cuenta que había una situación de vulnerabilidad que estaban viviendo los pibes. Imagínate, manipulaban la basura, ¿no? Entonces, el agua, tomaban agua, el agua que estaba contaminada, que hasta ese momento no sabíamos. No, claro. Nosotros pensábamos que había un problema y que ese problema venía del basurero, pero no sabíamos en realidad la magnitud de lo que provocaba. La contaminación. Claro. Entonces, bueno, se fueron juntando, fue ayudando el sindicato, fueron ayudando otros vecinos como Hugo Sores, que venían de otras experiencias. Bueno, se fueron juntando los vecinos primero en el cine de Catán, en la Sociedad de Fomento. Y así empezaron a hacer los primeros bloqueos a la empresa. Se decidió hacer bloqueos a la puerta del SEAMSE, se le impedían que entrara los camiones. Claro. Sí, lo he visto. Claro, entonces el tema ahí es que, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, lo que ellos hacen es transformar estos desechos que eran de la capital federal y de todos los partidos, no solamente del partido de La Matanza. Entonces, desechos, te estoy hablando de desechos de hospital, de cueros y curtidos, desechos orgánicos, desechos de todo, ¿sí? Industriales, todo. Entonces, cada uno, patógenos. Entonces, cada uno de estos desechos tenía por tonelada un valor. Entonces, entra el camión, pesa con esta distinción y después vuelca a la tierra y después tapa. Negocio redondo. Sí. ¿No? Negocio redondo. Legitimado por el gobierno municipal, legitimado por el gobierno provincial y legitimado por el gobierno nacional. Cuando se produce un gran bloqueo, que creo que fue en el 2006, porque yo mucho para las fechas no soy, pero creo que fue en el 2006. Por alrededor de ese año. Viene, bueno, se produce una noche un bloqueo,
otra noche. Al tercer día viene el fiscal. Dice, bueno, ¿cuál es el delito que estamos cometiendo? Porque si nosotros estamos acá denunciando que esta empresa mata, contamina, produce enfermedades, etcétera, ¿cuál es el delito que nosotros estamos cometiendo? Entonces la fiscal dice, ustedes están cometiendo el delito de no permitir que se levante la basura. Esto es un delito contra toda la ciudadanía. Claro, imagínate, la capital federal lo que era. Una mugre. Entonces toda la mugre que nos podían meter a nosotros le quedaba afuera de ellos. Todos los basureros, toda la basura, todas las calles llenas de basura. Bueno, ahora la sienten, el olor. No es que yo sienta una venganza ni nada, pero digo, me parece que también las cosas tienen que ser por su nombre. Como no lo pueden entrar, donde lo tiran. Y bueno, no tienen que recolectar. Eso lo llevó a una crisis. Y no una crisis menor, porque no se fue a cortar la calle, se fue a cortarle la entrada del camión. Sí. Eso los puso en una crisis. Entonces, ahora nosotros íbamos a ser responsables por las enfermedades de ellos. Sí, igual terminó, sí, es muy chistoso. Es muy irónicamente chistoso y hasta inquietantemente monstruoso, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí... Yo estoy enfermo primero, mamita, o sea, ¿qué hago con mi enfermedad? Claro. Entiendo que se te van a enfermar tus chicos. ¿Y los míos? Eso es otra causa. Sí, claro. Así te decían. Claro, no. Eso es otra causa. Eso está en otra causa. O sea, la causa por la que yo vengo, desde la fiscal, es porque usted está infringiendo un delito. El delito es no permitir que el residuo se recolecte. No, pero escúcheme, mire cómo está mi hijo lleno de cosas, lleno de enfermedades. Ah, bueno, esa es otra causa, que está en otra fiscalía. Si ustedes quieren, levanten el bloqueo y sigan con el problema en otra fiscalía. No, pero escúchenme, hace años que vienen peleando en la fiscalía y la fiscalía no tiene respuesta. Ah, bueno, yo voy a informar a las autoridades de esto. Cuando informo a las autoridades, ¿qué informa? Que viene la infantería, eso informa, olvidate. ¿no? Represión, no sé, pero es como, bueno, sí, sacan de... Vino la caballería. Sacan por las buenas. Vino la caballería y metió presos a algunos vecinos. Sí. Así negocian. Claro. Y bueno, mi tarea en la bandera es dejar pasar patrulleros, ambulancia y la gente que labura, los trabajadores. Menos camiones, menos los camiones, ni personal que viene a retirar gente que trabaja, tiene que venir caminando, así como vos, como yo, como todos los vecinos. El que tiene auto, que deje el auto acá si quiere entrar a trabajar. Ese es lo que se acordó en asamblea en autoconvocado, el cómo, y el cómo es igualdad para todos. Lo que yo les estoy diciendo es esto, que con este proceder de no permitir el ingreso se va a culminar con el tema de que no se puede recolectar los residuos. El gobernador es el que lo puede solucionar. Se puede recolectar. Yo voy a lo de la pregunta que le hacen a los vecinos. No, que usted no tiene Plaza de Mayo, está preparado. Bueno, a ver, por favor. Sin iniciarnos, o sea, sin iniciar ningún tipo de actuaciones, usted lo que quiere es que nosotros levantemos el bloqueo. Eso es lo que plantea. Yo lo que vine acá a crear es una instancia de diálogo. De diálogo, claro. O sea, yo quería charlar con ustedes y decirles cuáles son las consecuencias de este proceder. O sea, por esto hay formada una causa. Sí, con mi intervención, que es distinta de la causa en la que se investiga la contaminación ambiental, es totalmente distinta. Eso es lo que yo les voy a proponer. Sí, o sea, yo eso no lo discuto y les creo. Yo salvé un chico de casualidad, salvé.
Y mire, estoy a 3 kilómetros de acá. La idea era esta, venir a dialogar. Que se nos mueran más. Que es otra cosa. Y llegar a un acuerdo y evitar el tema de la no recolección de residuos, que es algo muy grave. Doctora, disculpe, es grave. Es grave. La salud de la gente no es grave. La salud de la gente no es grave acá. Sí, es grave. No, porque eso nadie nos da bolilla. No, es grave. Silencio, por favor. Yo le voy a decir una cosa. En 2005 Solá dijo que cerraban el Seance. ¿Estamos? No cumplieron. ¿Qué tenemos que esperar nosotros, las autoridades ahora? Absolutamente nada. Claro, usted leyó las declaraciones de Jura ayer. Esto es Fuente Bajuna, todo Catán que está cerrando acá. Acá no entra ningún camión más. Bueno, es que si usted tiene que actuar por la competencia suya, en cuanto a tomar decisiones, tómela. O sea, nosotros de diálogo, ya hemos dialogado con 2 fiscales en otros bloqueos anteriores. Siempre fue la misma propuesta que hoy trae usted, porque nos toca otra fiscalía, en Matanza. Las promesas nunca fueron cumplidas. Ellos tienen una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, inclusive, que está en el mismo Juzgado Federal número 3. Si usted tiene que actuar en cuanto al artículo 194 del Código Penal, que es la infracción o el delito que nosotros estamos cometiendo, hágalo, doctora, porque nosotros ya no tenemos más límite. 2 amparos, 2 acusaciones de amparo en los cuales el justicia se declara incompetente, ahora pasó cámara porque apelamos. Entonces, no nos queda ya otro camino. Gracias. Bueno, otra. Bueno, listo, muchas gracias. Ya lo tengo eso. De nada. Gracias. Doctora, ¿hay una pregunta? Ahora los pasos a seguir, ¿cuáles son? Los pasos a seguir es yo voy a documentar esta audiencia que tuve con la gente y bueno, ahora veremos cuáles son las medidas que vamos a continuar con la investigación. Y firmó, por supuesto que firmó el documento. ¿Quién lo va a firmar? Y bueno, lo firmó el intendente. Obvio que lo tiene que firmar el intendente. Entonces ahí vos ves la implicancia, la responsabilidad que tiene el Estado en todo esto. No solamente el Estado en su expresión política, municipal, nacional o provincial, sino también jurídica. Sí. Porque un solo juez dijo que el agua no era apta para consumo humano. De hecho, en las escuelas tenemos bidones. ¿Por qué tenemos bidones en las escuelas? ¿Porque son buenos? No. Para los chicos tenemos bidones. Bueno, porque hay un fallo. Ahora, ese fallo todo el mundo ya se olvidó, ¿no es cierto? Lo que se consiguió ahí fue... Se aprobó todo. Muchas gracias a todos. Estábamos durmiendo nomás llanamente, bueno, como se podía. De repente escuchamos arriba todos. Y bueno, desfilando los policías, la gente, todo, uno por uno rodeó todo el seance, fue impresionante. Todos alrededor del seance, los coches, camionetas, llevarse primero los varones y bueno, dejar las mujeres. En el bloqueo de diciembre vinieron 3 patrulleros o 4 patrulleros con 2 policías cada uno. Que no entre más la basura de Capital y que no entre más la basura de algunos partidos y que entre supuestamente, porque no sé quién nos puede llegar a controlar a esta gente, supuestamente entra la basura solamente del partido Matanza, supuestamente. Y que ya es un montón. Y pero lo sabemos. ¿Para dónde van? Lo podés controlar eso, como dijiste recién. ¿Y quién lo va a controlar? Tenés que tener un grupo de vecinos que esté ahí todo el tiempo y todo. ¿Se ha visto menos entrada de camiones eso? Se ha visto, sí, menos. Pero te quiero decir, yo no confío. No. O sea, si la cosa no tiene un control continuo, claro, yo no le voy a creer al mismo que me manda la gendarmería a meterme preso. Yo no le puedo creer, ¿no? Entonces,
me parece que en ese punto, digamos, lo que se logró fue una mayor conciencia. Pero ¿a dónde llevaron la basura? Bueno, se hizo basura cero, que muy poco lo que en realidad se recicla, y después se lleva a Norte 3 o se lleva a otros lugares, o sea, sacan un poquito de acá pero lo ponen en otro lado. Digo, la modificación de lo que es el sistema, que lo que nosotros pedimos es reciclado, no está. Y después está, bueno, la cuestión que ellos quieren poner el CARE, no sé si te acordás. No, a ver, contame eso. El CARE es un sistema que le dicen la máquina de Harry Potter, que es incineración, que también contamina. Sí. Eso es lo que querían Y poner. no sé si peor. Claro, lo que querían poner en la 1001. Y dicen las malas lenguas, que yo no te podría decir porque no he visto los papeles, dicen las malas lenguas que el dinero dentro del kirchnerismo estaba y que se lo habían bajado a la intendencia, pero que la intendencia se lo ha robado. Si hubiera sido así, si hubieran hecho el CARE, hubiésemos tenido dos sistemas conviviendo. Por un lado el CARE y por el otro lado el enterramiento. O sea, la incineración y el enterramiento. O sea, ¿no? Suma eso a... Por eso es cultura. ¿Se les puede decir que estas empresas, digamos, producen cultura? No sé, yo no me atrevería a llamar que ese proceso es un proceso cultural. Yo diría que es una técnica. Bueno, podríamos decir que es la parte de la cultura del capitalismo. Bueno, con respecto a Claucol sucede lo mismo. Nada más que en vez de ser el agua, digamos, ahí es el aire, ¿no? Sí. Y bueno, ahí la tenemos a Susana Aranda, que hizo 40 días de huelga de hambre, bueno, debido a todas las enfermedades que sufría el barrio de Claucol, ¿no? Y las familias, con apoyo de las familias, y bueno, en la fiscalía y mandando a los chicos al hospital, no pudiendo ser atendidos en los hospitales, porque imagínate que esas afecciones son muy puntuales. Después, bueno, se logró que viniera Kumar a tomar algunos análisis de sangre. Kumar terminó diciendo que el Claucol no contaminaba. Sí, claro. Magario terminó diciendo que Claucol no contaminaba. Se le metió una denuncia penal, o sea, se los increpó directamente por las muertes, que son responsables de las muertes de los vecinos del barrio, y así frenaron un poco. Se les colocó una máquina que analizaba el grado de contaminación del aire frente a la Claucol, y ahí frenaron un poco. Pero por supuesto que en el medio estuvo Susana con 2 pilas, la metieron, la acorralaron, le hicieron comer 2 pilas, le hicieron un atentado, a los vecinos los amenazaban, en fin, toda una situación, ¿no? Porque te estás metiendo con alcohol, no te estás metiendo con el mafioso de la esquina. Y bueno, y algo lograron. Algunos les han dado dinero para que se vayan a otro lado, pero bueno. Cosa que no estaría bueno, pero bueno. El sistema está intacto. Sí. Yo tampoco puedo juzgar a un vecino que después de estar internado o que vive en un lugar en constante contaminación y que tiene hijos chicos y todo, decirle, bueno, la verdad que sos un traidor porque no aceptás el dinero que te está dando la empresa para irte. Tampoco me parece que pasa por ahí. No, porque no te puedes poner ahí en ese lugar, no sería justo tampoco para él hacerlo, o sea, el que lo estaba padeciendo es él. Claro, entonces bueno, eso es lo que sucede, digamos, en los barrios, ¿no? Que en realidad los dueños son las empresas, los dueños de los lugares en complicidad con el Estado. Por supuesto, porque las habilitaciones las da el Estado, ¿no? Sí. Las grandes tragedias pasan porque el nosotros Estado... Nosotros no somos dueños de nada. No. Ellos son dueños de todo.
Entonces, bueno, hasta llegar a esa conciencia es muy difícil, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, vivimos en este tipo de violencia, en este tipo de, sobre todo acá en los conurbanos. Y no es solamente Claucol. No. Allá en el polo industrial del 40, creo que empieza en el 43, 44. Sí, creo que sí. Ahí está la Aerofarma, Después la de la Roba Mercedes, Pharma, es lo que tengo sí, entendido. la Mercedes-Benz, Sí. la levadura, o sea, todo ese lugar está dispuesto por el poder, digamos, planificado para que sea un lugar que supuestamente ellos de ahí sacan riqueza, ¿no? De ahí porque, bueno, le cobran a las empresas, facturan, ¿no? Y con eso mantienen el Estado. ¿No? Mantienen el Estado a costa de qué? A costa de matar a una parte de la población. Ah, bueno, pero eso está en otra causa. No importa. Qué criminal que te lo digan, ¿no? Qué impotencia te genera, ¿no? Que te lo digan así como... Bueno, pero es la verdad. Es la verdad. Después dicen, bueno, ¿por qué no salen científicos, poetas? ¿Por qué no salen premios Nobel de Argentina? Porque No sé, no habrá tiempo me para eso. parece que Hay cae de Maduro la hay respuesta, otro problema, ¿no? que es peor, digamos, que bueno, estas cosas que generan a ocuparse de algo que es más pronto, ¿no? que lo otro, ¿no? Que por ahí tiene que ver más con lo ser más culto, pero bueno, que no le importa. Me está muriendo alguien al lado, ¿sabes? Es que no le importa a este sistema por eso mismo, claro. No les interesa que vos generes un desarrollo que tenga que ver con otra cosa que no sea algo que los beneficie a ellos.